armados entraron a una sala de conciertos en Moscú. Abrieron fuego indiscriminadamente contra una multitud y aquello desató el pánico. Las personas intentaban huir, salvar sus vidas y afuera los equipos de emergencia atendieron a los sobrevivientes. Este ataque ocurrió en el recinto ubicado en el centro comercial Crocus, en las afueras de la capital rusa. Al menos 40 personas murieron, más de 100 resultaron heridas. El grupo extremista ISIS se adjudicó este ataque, no ha presentado evidencias. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 472, efectuado un poco más tarde, unos 2 días más tarde de nuestros habituales martes. Hoy es 4 de abril, no lo pudimos hacer el 2 de abril debido a distintos inconvenientes que tuvimos, un poco todos, ¿no? Así que lo hacemos hoy con la compañía de nuestro colaborador Rodrigo. Y bueno, tenemos un montón de temas para tratar, pero justamente el primero que hemos mencionado acá como introducción al programa es esto que ha pasado en Rusia con este atentado famoso, que ha producido 144 muertos hasta ahora, no se sabe todavía la cifra exacta porque se incrementa cada vez más, y muchísimos heridos. Llamó poderosamente la atención casi la impunidad, no sé llamarlo impunidad, pero la total libertad que tuvieron los 5 atentadores que fueron ahí a ametrallar a un recital de rock and roll que se hacía en Rusia, porque fíjense que a pesar de todo Rusia, a pesar de combatir la civilización norteamericana, como ellos dicen, comparten muchos valores de ellos, entre otros el rock and roll. Y bueno, pero claro, a mí me consta, según distintas informaciones recabadas, que la policía que había ahí cuidando el evento, cuando empezó a haber los primeros tiros, se sumaron a los que se fugaron. Exactamente, o sea que no hubo realmente, no había control policial, a pesar de que el señor Putin fue advertido en su momento. Una semana antes, más o menos. Una semana antes, por la inteligencia norteamericana, de que había una posibilidad de atentado de ISIS. Y bueno, muchos dicen, especialmente los conspirativos, toda esta... acá hay una derecha conspirativa que constantemente, así como se movilizó por el tema de las vacunas, después vamos a hablar un poco del dengue, con respecto al tema de las vacunas, de que era para injertar el ADN, empezaron con el famoso atentado de las Torres Gemelas que lo hizo Estados Unidos para invadir Afganistán, y bueno, ahora lo habría hecho el señor Putin para tener una excusa para poder, digamos así, desprestigiar a Ucrania, porque enseguida él dijo que estos 5 terroristas, que después aparecieron en los medios totalmente reventados a golpes, porque fíjense que evidentemente, bueno, ahí ya es claro, indudablemente de que se aplica la tortura en Rusia, que se hace compensar a la gente a través de torturas, que a uno le cortaron la oreja directamente. ¿Qué valor puede tener una confesión efectuada por gente torturada, que le hacen decir cualquier cosa? Bueno, esta gente, según él, según la inteligencia de Putin y todos estos núcleos conspirativos que funcionales a esta gente, habría sido Ucrania el que lo hizo. Y que, bueno, ISIS es un invento, se habría sido derrotados al mismo tiempo. Insisten siempre en decir que ISIS es una producción de los Estados Unidos, siguen diciendo eso. Una extraña producción, porque imagínense que, no sé, yo nunca he visto que agentes propios los bombardeen y los masacren como han masacrado a ISIS. A ellos que son los que denuncian las conspiraciones, ellos nunca les pasa nada. Ellos reciben una amplia libertad en el mundo occidental, que pueden hablar libremente, expresar todas las cosas. En cambio, los de ISIS, bueno, si son estos, reciben esos golpes así demoledores que aparecieron en los medios, y si no, son masacrados, ¿no? Ahora, acá lo que se oculta es el hecho de que ISIS tiene sus propias razones para hacer este ataque, que no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. Y vamos a hacer memoria. El señor Putin efectuó una serie de guerras de exterminio, de genocidio, porque hay que decirlo con total claridad. Incluso él saltó a la fama
a partir de la famosa Segunda Guerra de Chechenia, que fue a fines del siglo pasado, cuando él es nombrado por el señor Yeltsin, el famoso liberal beodo Yeltsin, lo nombra él al frente de las Fuerzas Armadas, siendo un simple agente de la KGB, y él lleva adelante una guerra, pero sin escrúpulos, parecida a la de Ucrania, pero contra un Estado mucho más débil, que había proclamado su independencia en Chechenia. Y Chechenia es un Estado pequeño, que no tendrá más de 2 millones de habitantes, no tiene mucha población. Bueno, se calcula que redujo en un 10% la población ese exterminio efectuado. Miren, yo creo haberlo comentado acá en alguna circunstancia, ¿no? Pero qué mejor testimonio que el cineasta ruso Sokurov, del cual hablamos muchas veces, en su interesantísima obra Alexandra, en donde nos muestra una realidad que es la guerra de Chechenia, donde aparece una sociedad donde no hay más hombres, hay nada más que mujeres, ancianos y niños. Los hombres varones murieron todos, fueron masacrados todos. Es parecido a lo que decía Sarmiento cuando se refería a la guerra del Paraguay, que él decía: la guerra del Paraguay la ganamos porque no quedó más vivo ningún paraguayo de 14 años para arriba. Bueno, Putin ganó la guerra de esa manera. Entonces, obviamente, es lógico y es plenamente justificable una acción de represalia. En todas las guerras existen acciones de represalia. ISIS se ha constituido principalmente con una élite de combatientes chechenios, como Omar el Checheno, que fue uno de los principales jefes militares en Irak, en la famosa guerra de Mosul, en donde combatió heroicamente en contra del ejército norteamericano, el ejército ruso y otros aliados más, y bueno, murió en esos combates. Así que evidentemente ISIS se ha formado principalmente a partir de esta élite chechenia que fue exterminada en su gran mayoría por el señor Putin. Así que hay razones más de sobra, y el señor Putin se encargó por mucho tiempo de tratar de silenciar los genocidios efectuados en Chechenia, persiguiendo y masacrando a periodistas como Ana Pliskaya, fue periodista conocida que fue asesinada abiertamente, en público. Fue tan evidente que el asesino fue detenido, pero después fue indultado por Putin. Es detalle interesante eso, o sea, una persona que habrá pasado 2 años en prisión y después el señor Putin lo indulta. Y esta mujer era una periodista que informaba sobre la realidad de Chechenia, sobre el genocidio efectuado por Chechenia. Chechenia es un país musulmán, que no tiene absolutamente nada que ver étnicamente ni culturalmente con Rusia, ocupado desde la época del zarismo, y bueno, una vez que se disuelve la Unión Soviética, tenía todo el derecho de proclamar su independencia, como la proclamó Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, en fin, toda una serie de países, Azerbaiyán, Armenia, una serie de países que se independizaron de la Unión Soviética. Bueno, el señor Yeltsin en algún momento dijo: no, pongámosle coto a esta sangría, e impulsó la famosa guerra de Chechenia, que también se expandió a naciones limítrofes como Daguestán, como Ingushetia, todas naciones del Cáucaso islámicas, y que fueron combatidas y masacradas en su población. Así que si sucedió eso, además de estar plenamente justificado, porque indudablemente es un acto, en toda guerra hay una acción de represalia, es lógico, quien siembra vientos cosecha tempestades, hay un viejo dicho al respecto. Si el señor Putin masacró a la población chechenia y a los musulmanes de Rusia, bueno, estos tienen todo el derecho de realizar acciones de represalia, es indudable, eso no se puede negar de ninguna manera. Bueno, pero de todos modos, lo que sí es cierto es que el señor Putin, a través de todos estos laderos impresentables que andan pululando por allí, incluso acá en países como la Argentina o en otros lados, hay toda una serie de individuos impresentables, ¿no?, en todo el mundo, que están ahí exaltando a Rusia, porque consideran que Rusia, y en gran medida a partir de toda esta prédica que hace este ideólogo a sueldo, Dugin, este señor Dugin,
que hace toda una apología de Putin, como diciendo que Putin es el gran liberador de la humanidad, parecido a lo que hacía el Partido Comunista Ruso antes, cuando decía que Stalin iba a liberar la humanidad. Bueno, ahora dicen que es Putin el que va a liberar a la humanidad. Antes se decía, como explicamos en otros programas, que el socialismo era lo que iba a liberar la humanidad. No, ahora hablan, no sé, de estar en contra de los homosexuales, en contra del progresismo, en fin, todas estas cosas que les dan motivo para constituir ciertos movimientos alternativos, cuando esas cosas en última instancia son cuestiones secundarias. Son superficiales. Exacto, es parecido a lo que pasa con Milei acá, o sea, muchos lo siguen porque está en contra de los LGBT, exacto, eso, pero es el bien de la base. Los imbéciles decían, se no habla con el lenguaje inclusivo. A mí qué me importa eso, si va a Israel y se somete al sionismo. Claro. A mí, eso de que hable o no hable con el lenguaje inclusivo es para reírse. Además eso es una decisión personal, uno puede no hablar y listo. Pero por supuesto, a mí que hace un tipo, desde ya que yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero también ponerse a discutir si se dice presidenta o presidente, pero es un disparate total. Entonces, yo ¿cómo se llama? A Sofía Loren la voy a llamar actor con ese criterio, ¿no? para dar un ejemplo. Cosas así, es ridículo eso. Sí, sí. Yo no voy a decir abogada, voy a decir abogado. Cuando aparece una mujer le voy a decir abogado para no tener el lenguaje inclusivo, pero es ridículo. Sí, sí, sí. Bueno, son detalles, o sea, entrar en esas cuestiones es totalmente irrelevante para gente estúpida, gente idiota. Bueno, pero el tema está en que el señor Putin está buscando en estos momentos, y por supuesto con la complicidad de toda esta gente, de imponer esta agenda como una especie de liberación que él, universal, que él va a hacer en contra de lo que él llama la degeneración del Occidente, ¿no? A través de estas expresiones. Y bueno, hay una clara actitud hostil hacia Europa, con la excusa de que Europa está ayudando a Ucrania. Y bueno, yo la vez pasada exalté la actitud de Macron, que por fin se dio cuenta que hay que hacer frente a este cáncer, porque en realidad nosotros siempre insistimos en esto, no es que nosotros estemos con el Occidente degenerado, con Biden o con toda esta gente. Lo que consideramos es que si gana Putin es mucho peor para todos nosotros, porque nos van a asesinar y nos va a reprimir como ha reprimido hasta ahora a todos los opositores. Vamos a terminar como Navalny, preso en la cárcel, asesinado, y muchísimos más. Así que ese peligro existe, o sea, hay un peligro evidente de guerra en Europa, de este señor Putin con intenciones claras de invadir. Polonia ya ha visto que han entrado aviones en su espacio aéreo. Los países bálticos también tiemblan ante la posibilidad de que, porque él ha dicho que quiere restaurar la Unión Soviética, y los países bálticos formaban parte de la Unión Soviética, y los países de la ex cortina de hierro, bueno, también, o sea, tiemblan ante esta posibilidad. Así que, bueno, yo creo que la situación es grave, gravísima, y he querido dar un pequeño esclarecimiento con respecto al atentado de Moscú, para las personas que no saben lo que pasó en Chechenia. Yo insisto que 144 muertos comparado con 200.000 no es nada, no es absolutamente. Había campos de concentración también en Chechenia. Campos de concentración, aparte hay fotos de personas fusiladas y enterradas ahí, pero impresionante. Sí. No tiene parangón eso, con lo que ha pasado, con lo que hicieron eso. Bueno, y ya pasando a otro punto, yo creo que tenemos que hacer alusión desde ya a lo que ha acontecido en estos días también con respecto al aniversario de Malvinas, que parece ser que ha sido deformado totalmente. Mire, con esta actitud de haber cambiado el nombre del salón de la Casa Rosada de los pueblos originarios a héroes de Malvinas, a mí me parece un dislate absoluto, porque los pueblos originarios, es cierto, fueron masacrados, pero por los mismos ingleses que combatieron en Malvinas. Entonces, porque ¿quién ignora hoy en día? Hay que ser realmente un verdadero ignorante para no saber que los estancieros ingleses que se instalaron en la Patagonia por las grandes liberalidades que le dieron en su momento
la oligarquía argentina, que se consideraba a sí misma como secuaz de Inglaterra, el ministro Roca, hermano del presidente, del presidente y militar Roca, solía decir, el famoso tratado Roca-Runciman firmado por Inglaterra, solía decir que la Argentina era como una joya apreciada de la corona británica. O sea, había una actitud anglófila absoluta y se le permitieron a los ingleses instalarse aquí, y los ingleses, que se consideran muy judaicamente como una raza superior, efectuaron una masacre de aborígenes descomunal. Eso está relatado puntualmente, no solo, pero lo relata muy bien este escritor Bayer en La Patagonia Rebelde, en donde resulta ser que como los indios se dedicaban a la caza, cuando los ingleses pusieron ovejas, ellos empezaron a cazar ovejas y a carnearlas. Entonces los ingleses, ¿qué hicieron? Ante esta tropelía, pérdida de dinero por las ovejas, contrataron cazadores que claro, y mataban indios así en cantidades y les cortaban las orejas, ¿no? Es famoso lo que cuenta. Les cortaban las orejas y cobraban por cada par de orejas una libra esterlina, ¿no? Y después, bueno, como después encontraron que había algunos indios desorejados, porque había cazadores humanitarios que no se animaban a matarlos y les cortaban las orejas simplemente, entonces les pidieron también los testículos. No, es terrible, esta historia es tremenda, pero no solo está documentada inclusive. O sea, hubo un exterminio de indios. Entonces, estos pueblos originarios que fueron víctimas también de los ingleses, como los argentinos, no había que sacarles el nombre. Yo pienso que había que habérselo dejado, porque también fueron víctimas de los ingleses. Lo que pasa es que acá, cuando se relata el tema de las Malvinas, hay una ignorancia histórica total, absoluta, porque lo que toda la partidocracia, tanto los de Milei como los kirchneristas y como todos los partidos políticos, que son en última instancia están donde están gracias a los ingleses, porque hay que decirlo, si los ingleses no ganaban la guerra, ellos no estaban, no teníamos partidocracia. Acá hay que explicar, porque cuando se habla del gobierno militar o de los militares argentinos, se ignora se globaliza todo y se ignora olímpicamente de que hubo dos bandos en las Fuerzas Armadas. Pero esto viene de lejos. Esto viene todavía, donde se vio con claridad absoluta fue la Revolución Argentina, que fue la revolución que vino antes del proceso militar. Fíjense, se llamaba proceso y la otra se llamaba revolución. ¿Qué diferencia hay entre un proceso y una revolución? Y la revolución quería cambiar todo de raíces, quería terminar con la democracia. El general Onganía, que fue el que hizo la Revolución Argentina, fue también el que consagró la Argentina a la Virgen María, que fue muy importante eso. Fue la única nación de Hispanoamérica consagrada a la Virgen, o sea que tenía un sentido espiritual muy superior. Lamentablemente, y no quería esta democracia que tenemos ahora, quería un tipo de organización social más de carácter corporativo, entonces estuvieran representadas las entidades intermedias, no los partidos políticos, eliminar los partidos políticos. Bueno, ese sector fue destituido por el sector liberal de la NUCE, que después se entregó, hizo la primera entrega a los partidos políticos cuando se votó, y bueno, y todo esto vino acompañado de la violencia, de la guerra civil y todo demás, que después obligó a una nueva intervención militar, que fue el famoso proceso. Pero el proceso cuando se hace no tiene como meta eliminar la democracia partidocrática, sino sanearla. Ahí estaba la diferencia. Ahí estaba la diferencia entre Onganía y el proceso, era esta. Unos querían eliminarla totalmente y otros sanearla. ¿Qué querían decir? Querían volver a la democracia tratando de sanearla, eliminando la guerrilla, eliminando los sectores violentos, ¿no? Y esa era la meta que tenía el gobierno militar, sanear la democracia. Y por eso la política económica fue muy parecida a la que después se implantaron los gobiernos democráticos. Bueno, distinto fue lo que sucedió con Malvinas. Ahí en Malvinas, unos meses antes, vino otra junta militar, que fue la de Galtieri, ¿no? Que toma el poder, desplaza al sucesor de Videla, que es Viola,
y toma el poder, y es el sector nacionalista que retoma el poder. Por eso ellos toman las Malvinas, porque la guerra de Malvinas, a pesar de lo que se diga, que fue para los militares buscaron una válvula de escape, porque se había caído la economía por culpa del liberalismo, porque la economía que aplicó Martínez de Osa es la misma que se aplicaba a la economía liberal, y entonces dice que la guerra era una alternativa para salir de la crisis. No, o sea, fue una acción para romper con el predominio británico que tuvimos en la Argentina y consecuentemente norteamericano también. O sea, salir del occidente liberal, buscar una perspectiva nueva, distinta. Por eso esa cruzada se llamó Cruzada del Rosario. Y no se puede decir de ninguna manera que fue una maniobra de los militares, porque el pueblo argentino acompañó con entusiasmo esa guerra. O sea, se olvidan de las manifestaciones multitudinarias que hubo en la plaza apoyando al general Galtieri. Bueno, lamentablemente tuvimos esa nefasta intervención del Papa que impetró la rendición argentina. Fíjense que lo que hizo el Papa en esas circunstancias es parecido a lo que hace el Papa ahora con Ucrania, cuando invita a Ucrania de una manera hasta más gráfica que el Papa Wojtyla, a rendirse. Bergoglio dice que Ucrania tiene que levantar la bandera blanca. Eso llegó a decir Bergoglio: levanten la bandera blanca, ríndanse. Bueno, decía más o menos, Wojtyla decía más o menos lo mismo cuando afirmaba de que tenemos que buscar la paz a cualquier precio. La paz con los ingleses. No, ahí había que buscar la victoria, no la paz. Pero siempre le exigen la paz al que le conviene, digamos, no al otro. Sí, todos quieren, en última instancia, todo el mundo quiere la paz, pero una cosa es la paz argentina y otra cosa es la paz británica. Son dos paces distintas, evidentemente. Bueno, eso fue la desgracia que tuvimos. Ahora, yo comparaba Ucrania con Argentina. Ucrania ha tenido una ventaja, que no es una nación católica, es una nación prioritariamente ortodoxa. Esta en ese entonces era una nación muy católica, tenía mucha influencia el catolicismo. Por eso yo creo que su acción fue decisiva. Así que yo creo que acá tenemos que rendirle homenaje a la Junta que hizo la guerra, más que a los militares que se rindieron, porque en última instancia sí, murió gente, ¿no? Bueno, pero el hecho de que hayan muerto, sí, desde ya que se les rinde un homenaje, pero no es lo esencial. Lo esencial es la decisión que se tomó de efectuar la guerra, porque se puede morir de muchas maneras, ¿no? Lo esencial es haber decidido hacerle la guerra a Gran Bretaña. La única posibilidad que hay actualmente para recuperar las Malvinas es a través de la conquista territorial, no hay ninguna otra manera, ¿no? No hay ninguna otra. La negociación ya se ha demostrado que es un fracaso. Inglaterra no se quiere ir de las Malvinas. Lógico, porque las Malvinas le permiten proyección antártica. ¿Cómo no se dan cuenta? Y la Antártida es uno de los grandes reservorios de agua del planeta. ¿Cómo no se dan cuenta de estos detalles fundamentales? Quieren comparar Malvinas con Hong Kong. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque esto les da proyección antártica. Y la Antártida es el principal reservorio de agua dulce del planeta. Bueno, así que nosotros queremos rendir ese homenaje y explicar. No es casual que el señor Milei le rinda homenaje a la señora Thatcher, porque lógico, gracias. Yo le digo lo siguiente: no solo Milei, todos se lo rinden en última instancia, porque gracias a la señora Thatcher están estos políticos. Así que todos, lo que hay que decir que Milei por lo menos tiene sinceridad. Los otros se quieren hacer los patriotas, los nacionalistas, cuando nunca lo han sido, nunca han sido nacionalistas. Bueno, así que yo quería rendir este homenaje. Se podría decir muchas más cosas, ¿no? Y lo que nos faltó decir es por qué no está Garayalde. Claro, es importante eso. Es importante, es un detalle. Bueno, Garayalde no ha venido, pobre, porque la señora de Garayalde está con dengue. Fíjense, que queremos aprovechar para desearle una mejoría. Y esto nos sirve para hacer una acotación con respecto al tema del dengue, porque acá no es una casualidad que tengamos un gobierno negacionista de la pandemia. Claro. Recordemos que el señor Milei pertenecía a ese bando que decía que había que contagiarse de COVID para conseguir anticuerpos, que era la manera de vencerlo, no había que vacunarse. Sí, siempre critican, dice Adorni, dice nos encerraron durante un año. Exacto. Bueno, pero hay que reconocer que gracias a que nos encerraron durante un año,
La Argentina tuvo muy pocos muertos. No fue Brasil, digamos. En comparación con Brasil o con Estados Unidos, somos los países que justamente tuvieron este nefasto negacionismo Claro. De la enfermedad, que tiene que ver con una ideología, porque ellos consideran que el mundo, que hay un Dios bueno que rige todo, así como el mercado se rige todo por sí mismo. Claro. Entonces está Jehová que veda por nosotros. Entonces la pandemia es para, el COVID es para fortalecernos con anticuerpos. Y con el dengue pasa exactamente lo mismo, porque está bien, el dengue no es tan grave como el COVID, ¿no? Gracias a Dios, porque muere mucha menos gente, pero así como van las cosas, van a empezar a aumentar los muertos y van a empezar a aumentar los contagios, y todo depende del frío, para que se muera el mosquito que pica el dengue. Pero yo lo que noto, porque yo también transito las calles, que a raíz del clima hay nubes y nubes de mosquitos, ¿no? Que uno tiene que caminar así matando mosquitos, ¿no? Prácticamente, o sea, hay mucha gente que está en cuarentena por eso, porque no sale a la calle para no ser invadida por los mosquitos. En provincia es mucho peor que acá. En provincia, yo que voy a provincia, son nubes de mosquitos, o sea, uno sale a caminar y lo atacan. Y te siguen, te van siguiendo a medida que caminas. Nubes de mosquitos, y bueno, sí, uno tiene que fijarse, no son los del dengue, porque los del dengue son atigrados, pero y además, otra cosa graciosa, no se fumiga porque dicen que la fumigación no mata los huevos, pero sí, pero mata los mosquitos. Sí. No matará los huevos, pero matan los mosquitos, que son los que ponen los huevos. Es sencillo eso. Así que, bueno, tenemos un gobierno de negacionistas de las pandemias y de las enfermedades, y ahora lo tenemos con el dengue. Así que, bueno, esperemos que la señora de Garayalde se cure lo más pronto posible, y bueno, para dentro de 2 semanas tenerlo. Y bueno, nos ha faltado hablar que tratamos la situación nacional, 2 cositas muy breves. El lunes, este personaje siniestro que tenemos al frente del gobierno, que esperemos que el juicio político del cual se habla tenga éxito, ojalá que sea, porque yo creo que hay causales de sobra para hacerle, por ejemplo, un juicio de insania. Un señor que dice que habla con el perro, con el alma del perro, no está en sus cabales, y lo dice públicamente eso, ¿no? Sí. Bueno, pero él se va a ir a Miami, y para juntarse con va con el rabino Banis, el futuro embajador de Israel, y va para reunirse con la Chabad Lubavitch, que es la secta ultraortodoxa, ultrasionista, y va a recibir una mención de hermano de la luz, que parece que es el único presidente del mundo que la recibe, ¿no? Y la deja acá a la Villarruel, ¿no? Que fíjense que la famosa, varias veces mencionada por nosotros como lefebrista, para no ser menos, ha solicitado a la DAIA, como el día 8 de abril la DAIA va a hacer un homenaje a las víctimas violentadas, mujeres en Gaza, mujeres judías, por supuesto, no las palestinas que están en Gaza. Entonces ella solicita participar de ese acto, solicitó participar de ese acto. Así que hay una competencia para ver cuál de los dos es más sionista, porque claro, esperan que como saben que en última instancia este país está regido por el sionismo, y hay 2 bandos que están en pugna, ya está claro, ¿no? Ya desde el comienzo, que Milei y la Bullrich por un lado, y la Villarruel y Macri por el otro, son los 2 bandos que hay. Así que están luchando para ver cuál de los dos gana. Cuál de los dos gana. Por ahí tienen esperanza que a lo mejor el juicio político lo saque por insania a este sujeto, que le venga algún otro ataque de locura, porque cada vez son mayores los ataques de locuras que tiene. Pero viste que él ya dijo que sus amigos tienen que ser Israel y Estados Unidos, no le interesa. Exacto, ella lo ha dicho, aparte, además un dislate, trasladar la embajada a Jerusalén es darle excusas a los ingleses para quedarse en Malvinas, porque aceptan estar en un territorio ocupado. Claro. La ONU ha dicho que es territorio ocupado, eso no es la capital de Israel. Y el último detalle que quería dar, ya que hablamos de Israel, de este ataque que ha habido en contra de unos asistentes sociales, alimentadores de una ONG que se dedicaba a alimentar a los pobres gazatíes que están, claro, les han cortado todos los recursos y se están muriendo de hambre.
Entonces les tiraron unas bombas los israelíes a 3 camiones fueron destruidos, no se daban cuenta. Ellos dijeron, mataron a 7 y ellos dijeron, uy, qué horror, uy, perdón, o sea, pidieron disculpas. No fue voluntario. Con mira telescópica, con dron y no se dieron bueno, cuenta. pero fíjense que las cosas valen en función de los resultados que se obtienen. Y el resultado que se ha obtenido es que ninguna ONG ahora se anima a ir a Gaza, Claro, a repartir alimentos. Muy sencillo esto. Ahora, ¿qué es lo que buscan los israelíes? Y los israelíes buscan eliminar a los palestinos, es muy claro eso, porque de hambre. de hambre o esperar que algún país los acoja, y si no, bueno, matarlos, eliminarlos. Esa es la realidad, porque tienen la vista puesta en ese territorio, pues es un territorio muy lindo, incluso lo han dicho, tiene lindas playas, playas doradas, y bueno, para que vengan varios judíos que hay en Europa, que vengan a un lugar hospitalario, muy lindo, muy sano, ecológicamente. Europa es un país, es un continente repleto de smog, en cambio acá un cementerio va a ser cuando vayan a vivir. Exacto, y bueno, pero el cementerio va a servir para abonar la tierra, claro, para tener mejores agriculturas. Así que yo creo que esa es la finalidad que tiene esta gente. O sea, no hay ninguna excusa ni explicación al respecto, ¿no? Y no es una explicación religiosa, sino más bien economicista, digamos. Pero por supuesto, sí, ellos se consideran la raza, el pueblo elegido, y no tienen escrúpulos en eliminar a otras personas. Ellos hacen una distinción entre el judío, que sería el hombre verdadero, y los demás, que serían, digamos así, entidades intermedias entre el animal y el judío. Es interesante lo que dice Guénon en un artículo que dice, sí, Israel es el pueblo judío, pero también puede haber sido elegido para hacer el mal. O sea, no necesariamente tiene que ser elegido para el bien. Sí, exactamente. Yo pienso que es en última instancia una entidad maléfica, ¿no? Insisto que no incluye en esto la totalidad de los judíos, Claro, porque el judaísmo religioso ortodoxo, no el que practica el señor Milei, considera la tierra prometida como el cielo, o sea, lo ve simbólicamente. Claro, simbólicamente. No lo ve desde un punto de vista textual, claro. No lo interpreta literalmente. Así que, bueno, estas son un poco las cosas que han sucedido. Nos faltó hablar del juez Lijo, pero lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿no? El famoso juez corrupto que el señor Milei quiere poner en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero lo dejamos para otra oportunidad. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.